Bueno, muy buenas. Muchas gracias por estar acá presentes. Yo voy a presentarles un poco de cómo he ido planteando mi tema de tesis, que son los delitos sexuales en la Costa Rica colonial en un periodo de 1710 a 1821. Entonces, existen precedentes historiográficos en la historiografía costarricense, sobre todo en aquella dedicada a la época colonial, y a mí me parece que el primero que trata la criminalidad sexual es Anastasio Alfaro en su Arqueología Criminal Americana, donde referencia algún caso de aborto y otros de violencia sexual. Luego, habría que esperar un largo tiempo hasta 1977 con Lowell Goodmanson, con su artículo publicado en la revista de Historia, Aspectos socioeconómicos del delito, y después casi 20 años para los aportes de Eugenia Rodríguez Sáenz, donde tiene, por ejemplo, Tillita, vea lo que me han hecho, estupro, incesto en Costa Rica, y de ella también están pecado, deshonor y crimen, el abuso sexual a las niñas, estupro, incesto y violación en Costa Rica, y relaciones ilícitas y matrimonios desiguales en el libro Politics, Economy and Society in Bourbon, Central America. Después tenemos al genealogista Mauricio Meléndez, que investigó un caso por incesto en su artículo titulado La familia de la mulata Josefa Flores, de la revista Azogei. Y muchos más próximos resultan los estudios de Eduardo González Ayala y Silvia Elena Molina Vargas, Amores censurados, concubinato y adulterio ante los juzgados de Cartago, publicado en la revista del Archivo Nacional. Y el más reciente es el de Deida María Alvarado Castro, La mujer ante el juzgado eclesiástico en la Costa Rica del siglo XVIII, que se publicó en el 2020, pero que es su tesis de licenciatura, que es de 1996. Entonces, estos trabajos tienen enfoques muy distintos, que van desde los más positivistas, como podríamos tomar a Anastasio Alfaro, pasando por la metodología específica de la genealogía. Otros se centran en la perspectiva institucional del delito, la historia de las mujeres y la historia total. Las fuentes que todos estos autores han utilizado son en su gran mayoría fuentes judiciales que están contenidas en el Archivo Nacional y en el Archivo Histórico Arquidiocesano, y salvo honrosas excepciones que en estos trabajos solo Deida María Alvarado Castro toma en cuenta fuentes jurídicas. Y las faltas que han estudiado son mayormente delitos contra la mujer, incesto, estupro, incumplimiento de promesa de matrimonio. Lowell Goodmanson, González y Molina han añadido también el amancebamiento y el concubinato. Los delitos que yo voy a investigar son los siguientes: aborto, amancebamiento y concubinato, que para mí son lo mismo, adulterio, bestialismo, incesto, promesas de casamiento, estupro y sodomía. Para ello utilizo crimen sexual como una categoría analítica y no como una etiqueta que aglomera cualquier tipo de comportamiento sexual desviado. Esta categoría analítica tiene dos características o dos elementos constitutivos o distintivos, que son la penetración y la lujuria. El primer elemento, la penetración, es la consumación del delito sexual. Sin penetración no hay una consumación, entonces sin penetración no hay delito. El crimen, bueno, es una conducta grave que se constata en un hecho exterior y solo a partir de la posibilidad de su aprehensión por un tribunal público es que se arriba a un concepto jurídico de crimen, que este es el concepto que encuentra, por ejemplo, el historiador argentino Alejandro Murín en las Decretales de Graciano. Y la penetración es ese hecho exterior que puede ser aprehendido. Y después la lujuria, que por decirlo de alguna manera es el acto carnal que se realiza en aras del placer de la carne y no para engendrar hijos. Además hay otras características de los delitos que tomo en cuenta, que me parecen bastante relevantes, que es si respetan o no el sacramento del matrimonio, o si se puede o no si se deriva o no la reproducción, que esta es una de las características de aquellos pecados considerados contra natura. Y también el delito sexual tiene una característica judicial muy importante, que es el único tipo de crimen en la provincia de Costa Rica que se debate entre dos jurisdicciones distintas, la jurisdicción secular y la jurisdicción eclesiástica.
Entonces yo voy a ver estos delitos, los que de la filmina anterior, desde la óptica de la justicia, la historia de la justicia. En especial a partir de los aportes de uno de sus exponentes, que fue el italiano Mario Sbricoli. Entonces voy a señalarles rápidamente las líneas generales de la historia de la justicia. Sbricoli dice que la historia de la justicia es necesariamente la historia de las relaciones, no de los hechos, o bien la historia de los hechos como condiciones o fuente de las relaciones. Y las relaciones implicadas son aquellas que se desarrollan entre poderes, sociedad y sujetos, pasando por la mediación del derecho, de las normas y de las prácticas. Por eso es que siempre afirma que la historia de la justicia era un punto de encuentro entre la historia del derecho y la historia de la sociedad. Porque para Sbricoli, la columna vertebral de la historia de la justicia se conforma en primer lugar con el derecho penal, la legislación y la doctrina como un cuerpo central de fuentes, y eso condiciona la conducta delictiva porque define qué es un delito y por consiguiente qué no es un delito. En segundo lugar, el gran aparato de justicia, que implica a los juristas y su función como intérpretes de todo el cuerpo legal, pero el sistema de justicia también implica instituciones relacionadas con él, desde las represivas hasta las punitivas, implica también debates ideológicos sobre el derecho a castigar o sobre la muerte como derecho, la muerte como castigo. Entonces yo defino mi tesis como una investigación de la práctica del derecho. Sin embargo, siempre con la idea de que existe un fuerte componente social, porque se trata de delitos derivados de una relación social inevitable. Y entonces el crimen también refleja los valores sociales, ¿no? Pues indica lo que se considera un comportamiento anormal o desviado y por consiguiente lo que es un comportamiento también tolerado por parte de la comunidad colonial en este caso. Y también el grado en que esos comportamientos son pues aborrecidos. También evidencia relaciones de clase y de poder al permitir el estudio de la relación entre el delincuente, la víctima y el aparato jurídico o de justicia. Pues las sentencias van a revelar siempre los puntos de ficción que impulsan a las personas o no a recurrir a la justicia, sobre todo para defender su honor. ¿Bien? Y bueno, Sbricoli dice que los juicios tratan del crimen pero revelan la justicia, algo que me parece a mí totalmente cierto, porque las fuentes judiciales revelan una gran variedad de elementos que se van a tomar en cuenta y se los voy a presentar un poco al final, que es la dinámica de los juicios, su estructura, la ordinariez o la excepcionalidad de los mismos o de los procedimientos, las prácticas de investigación e interrogatorio, el estilo de los tribunales, la condición de los acusados, la cultura de los jueces, el curso y contenido de las sentencias, la calidad de las penas impuestas, la selección de los delitos y la de los acusados, entre otros muchos aspectos. Y la historia de la justicia, muy importante, exige leer lo criminal como un fenómeno social vinculado a sus múltiples contextos, porque está plenamente integrado al estudio de la sociedad. En Costa Rica se han realizado pocos estudios desde la óptica de la justicia de manera consciente, quiero señalarlo, porque todo aquel estudio que toma en cuenta el elemento de la criminalidad tiene un elemento bellísimo para trabajarse desde la historia de la justicia, pero acá en Costa Rica solo el medievalista Armando Torres lo ha hecho de manera consciente en su texto La justicia del rey, en el cual establece una relación de larga duración entre el juicio desarrollado en Ararío en 1570 y el ordo iuris castellano contenido en los manuales procedimentales como la Curia Filípica o el ordo de Salamanca. Entonces, eso es lo que yo quiero aplicar a mi tesis, pero a los delitos sexuales. Y entonces, estos son los dos tipos de fuentes que estoy utilizando. No incluí acá las fuentes teológicas, pero bueno, las fuentes judiciales, que son los expedientes criminales, son los que nos van a dar a nosotros los juicios y los hechos y el contexto inmediato a analizar. Y la relación de larga duración se establece con las fuentes jurídicas, o sea, los textos normativos españoles e indianos. Y yo los tomo desde el Liber Judiciorum del 654, pasando por el Foro Juzgo, el Foro Real de Alfonso X, las 7 partidas, la nueva recopilación de las leyes de Castilla,
la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias y la novísima recopilación de las leyes de España. Ustedes pueden decir, faltan las leyes de Toro, pero hay algunos que ya están contenidos en la novísima recopilación de las leyes de España. Y quiero ser enfático en que las leyes o códigos del derecho castellano y más tarde del derecho indiano no se superponen, no hay una derogación a partir de la promulgación de nuevos cuerpos normativos. Entonces, respecto al procesamiento, que es uno de los elementos más importantes de la historia de la justicia. Aquí es donde se llega a un verdadero estudio de la historia de la justicia, porque podemos emplear, además de la fuente judicial, la fuente jurídica y establecer un contraste. La definición del delito debe tomarse directamente del cuerpo normativo que se utiliza para juzgarlo y reprimirlo. Y entonces estos son algunos de los pasos que se siguen en el procedimiento. No lo he completado todavía hasta que pues, finalice el proceso investigativo, a pesar de que ya las más de 200 fuentes judiciales han sido revisadas, y yo tengo una forma de desmembrar la fuente a partir de un pequeño cuestionario al que someto todas las fuentes judiciales. Entonces yo le pregunto por personajes, quiénes cometen la falta, con todas las características que se puedan tener: sexo, edad, puesto, condición étnica, quién es el juez y qué cargo tiene el juez, ¿verdad? Porque acá en la provincia de Costa Rica usualmente los alcaldes ordinarios tenían potestad para juzgar, los alcaldes de la Santa Hermandad, los comisarios del Santo Oficio o los vicarios jueces eclesiásticos o los tenientes de los alcaldes ordinarios. También me pregunto quiénes están encargados del proceso respecto a las instancias, que las instancias vienen a ser los distintos tribunales. Pregunto en qué cortes está siendo tratada la causa, dónde fueron juzgados, ante qué tribunales y si hay varios o solo uno, porque hay causas que de aquí se elevan hasta la audiencia de Guatemala. Respecto a la falta y el crimen, pregunto de qué están acusados los reos, porque la fuente llama al delito por su nombre, y a partir de esas características, de las características que tiene el delito, entonces uno lo toma lo pone frente a la fuente jurídica, y entonces ahí ya podemos ver, se constata, ¿no?, directamente el crimen. Y aquí es muy importante el análisis lingüístico, los sustantivos y los adjetivos. Se habla de crimen enorme, de un crimen gravísimo, ¿ven? Respecto al proceso, que es un poco esta parte de acá, cuál es el orden del proceso, cómo se desarrolla la causa, cómo y por qué llega la causa a cada una de las instancias y cuáles son los plazos que se determinan. Respecto al elemento probatorio, si hay testigos o no, y si estos testigos juran o no, porque entonces esto nos va a indicar si son o no sujetos de derecho. Y por último, la legislación, si existen o no referencias a los cuerpos normativos. Entonces ya después de que se ha desmembrado la fuente, entonces veo cómo se aperturó la causa, la definición de la jurisdicción, es decir, a quién le correspondió o a qué tipo de tribunal le correspondió juzgar esta causa, si fue a un tribunal secular, si fue a un tribunal eclesiástico, si hubo alguna disputa o si hubo alguna comunicación entre tribunales que de uno secular lo pasaron a uno eclesiástico o viceversa. El elemento probatorio, que es la cuestión de las pruebas, que es principalmente testimonial, y salvo muy pocas excepciones de violación, no hay pruebas físicas del delito sexual. La recabación y el trato de los testimonios, ¿verdad? Porque además hay lógicas exclusorias, no todo el mundo puede ser testigo, porque hay personas que tienen tachas, entonces eso los excluye, o sea, no tienen credibilidad estas personas. El consejo jurídico, que es cuando se le pregunta, bueno, ya está la causa, entonces vamos a enviarlo a un asesor para que nos diga entonces cómo podemos proceder a partir de lo que ya hemos investigado. Después la sentencia, que se puede o no tomar el consejo del asesor letrado. Y por último, los recursos de apelación, si aceptaron o no la sentencia. Y entonces, si se acepta la sentencia, listo, no hay apelación, pero si no, entonces hay que seguir todo otro proceso y hay que ver si se sigue o no
con el mismo juez o en otro juzgado. Entonces sería, muchísimas gracias.